Saludos, jóvenes estudiantes. Saludos cordiales a todos ustedes. Mi nombre es Wilmer Beja, profesor del curso de Geometría. Bienvenidos al aula virtual de nuestra Academia César Vallejo. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra práctica dirigida de nuestro reforzamiento número 1. De nuestro reforzamiento número 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos entonces rápidamente a compartir nuestra práctica dirigida de nuestro reforzamiento número 1. Y vamos a empezar con el ejercicio número 1. Ahí está. El problema número 1 me indica lo siguiente. El suplemento de un ángulo es igual al triple del complemento del mismo ángulo. Calcule la medida de dicho ángulo. Ya, entonces es muy importante, jóvenes, es muy importante ir pues leyendo primero el problema para que luego, ¿cierto?, podamos desarrollar aquí en la parte derecha, ¿ya? Para poder realizar la resolución. Cuando tú empieces a resolver un problema de geometría, tú sabes que la lectura es rápida, entonces, si no lo entiendes en una primera parte, puedes darle una segunda lectura rapidísimo, pero ya con la idea de cómo nosotros podemos plantear o graficar. ¿Ya? Muy bien. A partir aquí del enunciado mostrado, chicos, nos hablan de un ángulo, ¿no? Pero no sabemos qué ángulo es. Por lo tanto, como no me indica un ángulo, ese ángulo yo lo tengo que representar. ¿Para qué? Lo tengo que representar para poder realizar el planteo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría si ese ángulo le doy un nombre? Le llamamos alfa, por ejemplo. El ángulo mencionado que sea alfa. ¿Ya? Muy bien. Y luego, entonces, si nosotros indicamos que el ángulo mencionado sea alfa, entonces a nosotros nos piden ese ángulo. Al final de la lectura del problema dice calcule la medida de dicho ángulo. O sea, si le hemos llamado alfa, me piden alfa. Muy bien, nos piden alfa entonces. Muy bien. Aquí es importante también ir recordando algunos teoremas o conceptos previos, ¿no? Por ejemplo, aquí leyendo el problema se habla de suplemento, se habla también de complemento. ¿Qué hay que recordar aquí? Bueno, hay que recordar estas cositas. Observa estos teoremas muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del complemento de un ángulo, ¿qué cosa es el complemento de un ángulo? Es importante que si en un problema vamos leyendo esa palabrita llamada complemento, entonces no te olvides que lo puedes representar por la letra C, C de complemento, ¿no? Si está a un costadito un ángulo, el complemento de un ángulo, entonces. Ya, profesor. Muy bien. Entonces, acá debo recordar que el complemento de un ángulo alfa, ahí está, complemento representado por la letra C y un ángulo, ¿no? Complemento de un ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? A 90 menos alfa. Muchas veces hemos indicado también que cuando tú tengas la C de complemento, primero colocas ¿qué cosa? El ángulo 90 grados y luego le restas ¿qué cosa? Le restas el ángulo menos alfa. ¿Ya? Eso no te olvides, por favor. Ya, eso no te olvides, por favor. Ya, profesor, muy bien, ahí está. ¿Qué más debo de tener presente, profesor? Hay que tener presente también lo siguiente. Mira, acá yo tengo la S, pero la S, ¿qué cosa será? La S de suplemento. Cuando tú leas en un ejercicio, ¿cierto? La S, ¿no? El suplemento, eso se representa por la letra S, ¿cierto? Pero mira, acá yo tengo no un suplemento, sino muchos suplementos. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, tenemos muchos suplementos, muchos suplementos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos muchos suplementos. Pero, profe, ¿cuántos suplementos hay? Mira, yo me doy cuenta que hay de aquí hasta acá. ¿Sí o no? Tengo muchos suplementos. Sí, profesor.
Y acá abajito me indica cuántos suplementos hay. Así, profesor, claro, aquí abajito, ¿qué cosa me dicen aquí abajito? Me está diciendo que hay N veces, hay N, ¿qué cosa? N suplementos. Pero, o sea, habrá pues una cantidad par y justo aquí te dicen al costadito que N es par. O sea, hay una cantidad par de qué? De suplemento. El suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento. ¿Cuántas veces? Hay N veces, o sea, una cantidad par de veces de alfa, ¿no? Ya que es igual el suplemento del ángulo alfa. Ah, ya, si hay un número par de veces, entonces eso, todo ello va a ser igual simplemente al mismo ángulo alfa. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Eso hay que tener presente. Lo mismo va a ocurrir cuando tengas, ¿no? ¿Cierto? Complementos, un número par de veces también. Ah, pero en este caso nos hablan del suplemento. Estoy recordando estos conceptos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder resolver nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces continuamos por aquí, muchachos. Continuamos. A ver, continuamos. Planteamos entonces ahora lo siguiente. Ajá, ¿qué cosa me decían, jóvenes? Acá me decían qué cosa. El suplemento del suplemento de un ángulo, me dicen. El suplemento del suplemento de un ángulo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Allá. No te olvides, acá rápidamente, y tú eres testigo, mira lo que me dicen. El suplemento del suplemento de un ángulo. Ah, ahí me mencionan la S, la S, ¿cierto? La S de suplemento, pero no una vez, dos veces. El suplemento del suplemento y luego de un ángulo. Pero ese ángulo ya le llamamos alfa. Por lo tanto, ¿cómo se representa ello? SS y el ángulo alfa. Ahí está. El suplemento del suplemento de un ángulo. Ahí está. La primera parte de color rojito ya está. Es igual, dice, al triple. Ah, ¿cómo es eso? Es igual, dice, al triple. Ah, ya. Cuando me dicen es igual, tú sabes muy bien, ¿no? Es igual, ahí está pues el símbolo de igual. Ah, ya. ¿Pero es igual a quién? Es igual, me dicen que al triple, me dicen. ¿Al triple de quién? Es igual al triple, me dicen. Y ese triple, ahí está pues. Es igual al triple, dice. Ahí está pues. Es símbolo igual y el 3 me representa el triple. ¿El triple de qué, muchachos? ¿El triple de qué? El triple de qué me dice acá, del complemento del mismo ángulo. Del complemento del mismo ángulo. Ah, ya. Triple, 3, ¿de quién? Del complemento, o sea, la C del mismo ángulo, o sea, del mismo alfa. Ya está planteado. Entonces, ¿qué más debemos hacer aquí? Rápidamente, calcule la medida de dicho ángulo de alfa. Acá, ¿cuántas S tengo? Tengo 2, o sea, es un número par de veces. Entonces, de acuerdo a lo que estamos recordando aquí, si tenemos un número par de suplementos, en este caso son 2, la respuesta de todo ello simplemente va a ser alfa. ¿Ah? O sea, quiere decir que aquí observamos que el suplemento se repite 2 veces en el primer lado de la ecuación. Y luego del recordatorio, de lo que estamos recordando, podríamos decir que lo que está aquí, suplemento de alfa, ¿a qué sería igual entonces? Ah, ya, pues eso está recontra fácil, ¿sí, don profesor? Claro, eso está aquí, ¿cierto? Rápidamente. Ah, esto está aquí. Ya está. Luego, profesor, ¿qué hacemos? Y luego lo demás lo copiamos, ¿no? Copiamos aquí, copiamos. ¿Qué más, profesor? Pero, no te olvides, acá yo tengo C y alfa. ¿Eso qué es? La C es el complemento de alfa. Y aquí, del recordatorio, complemento de alfa que es igual a 90 menos alfa. Por lo tanto, aquí, esto que está aquí, todo ello es 90 menos alfa. Ya está. Muy bien, ¿no? Todo el paréntesis es 90 menos alfa, por lo tanto, también ese complemento de alfa aquí abajo con su paréntesis 90 menos alfa. Muy bien. Luego, ¿qué? Continúa, por favor. Acá tengo alfa y eso es igual a 3 que multiplica todo el paréntesis. Sabemos que ese 3 multiplica el primero y multiplica el segundo. Por lo tanto, ¿qué haríamos por aquí? A ver. Ahí está, rápidamente. Alfa lo bajo, 3 por 90, 270. Menos. 3 por alfa, 3 alfa. Ya está. Este 3 alfa que está restando pasa a sumar. 4 alfa es igual a 270.
El 4 que está multiplicando pasa a dividir. 270 entre 4. ¿Cuánto sería? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Amigo Lumberito dice que es. Alfa sería 67,5 grados. 67,5. Muy bien. Esa sería la respuesta, la clave B. La clave B. Marcamos la clave entonces. Esa es la forma de, en este caso, de resolver este ejercicio, ¿no? En base también a recordar algunas ideas, ¿cierto? Previas. Muy bien, chicos. Pasamos ahora al problema siguiente. Sería el problema número 2. Vamos a realizar ahora el problema número 2. Bien. En el problema 2, mira lo que me dicen, chicos. En el gráfico mostrado, calcule el complemento de beta. Otra vez, en el gráfico mostrado, calcule el complemento de beta. Ah, ya. Muy bien. ¿Y dónde está beta? Ah, beta lo tenemos por aquí. Acá hay otro beta. Acá también otro beta. ¿No? 3 beta, beta y 3 beta. Muy bien. A mí me piden el complemento. Y ya sabemos a qué es igual el complemento, ¿cierto? Lo vimos en el problema 1, ¿no? Muy bien. Complemento de beta. Muy bien. Entonces, pero me doy cuenta también que esta figura que me dan, ¿no? Que esta figura que me dan aquí, no es una figura que hayamos estudiado, porque como que no tiene forma. ¿Y yo qué cosa te dije en la parte teórica? Te dije que si tú tienes un problema ejercicio en donde la figura no tiene forma, entonces lo que tú tienes que hacer es darle forma a esa figura. ¿Y cómo se da forma a esa figura? Prolongando, prolongando los segmentos ahí, ¿cierto? De esa figura. ¿Para qué? Para formar figuras conocidas, figuras que tú sí conozcas y al aplicarlas te va a llegar, ¿cierto? A calcular lo que te están pidiendo. Te va a ayudar, te va a ser de mucha ayuda. Muy bien, entonces copiamos, ¿cierto? Ahí está con colorcito esa figura ya más grande, lo ampliamos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que te dije, como esta figura está deforme, no tiene forma conocida que hayamos estudiado, ¿qué hacemos? Le vamos a dar forma. Le damos forma. ¿Pero cómo, profesor? Le vamos a dar forma a través de prolongar algunos segmentos. Pero no es por por prolongar, sino, a ver, vamos a ver cuál sería. Muy bien, a ver, a nosotros, no te olvides, nos piden el complemento de beta. O sea, nos piden C de beta, complemento de beta. Muy bien, ahí está. ¿Qué hacemos? Prolongamos. ¿Qué segmentos? Ahí. Te voy indicando algo. Un problema de geometría, eso es lo hermoso de la geometría, es que pueden haber varios métodos de resolución y que nos llevan a la misma respuesta. Tu profesor aquí te va a dar una forma, pero no es la única. Quizás tú también tengas otra forma también de prolongar. ¿Para qué? Para darle forma de una figura conocida y también te lleva a la respuesta. Y es válido porque aprendemos varias formas en conjunto. Por ejemplo, yo sugiero aquí también lo siguiente. Yo sugiero que prolonguemos esta línea, por ejemplo. ¿Hacia dónde, profe? Hacia arriba. ¿Y qué más, profesor? Ahí está. Y también prolonguemos esta línea un poquito por aquí. ¿Y por qué? Porque si yo prolongo aquí, este rojito que está aquí, donde está mi flecha, sabemos que si él es 90, aquí adelante también es 90, porque sobre una misma recta estos dos ángulos suman 180. Eso sí se sabe, ¿ya ves? 90, 90. ¿Qué más, profesor? Bueno, luego me gustaría sombrear algunas figuras. Por ejemplo, esta figurita se parece a una figura que sí hemos estudiado en clase. Como que no veo, profesor, no veo muy bien. Ah, ya. Por ejemplo, acá arriba tengo 90, acá tengo 3 beta, acá tengo otro 90, el ángulo de negro externo, y acá también tengo otro ángulo, pero no lo conozco, ¿no? Este ángulo que está aquí en mi flechita no lo conozco. Yo le voy a llamar, por ejemplo, M. Si yo le llamo M, esa figura sombreada ya tiene forma de un teorema que hemos estudiado. ¿Cuál, profe? Justo aquí voy a recordar un par de teoremas. Aquí, chicos, fíjate en el teorema número 1. ¿Acaso el teorema número 1 que estoy recordando por aquí, el teorema 1, acaso no es el teorema de la carterita? Sí, el teorema de la carterita.
¿Te acuerdas del teorema de carterita? ¿Qué dice? Ah, ya que la suma de los dos ángulos externos es igual a la suma de los dos ángulos internos. Y viceversa también. Y justo lo que está sombreado aquí es la carterita, pues, ¿no? El A sería como el M, el B sería como el 90, el C sería como el 90 y el D sería como el 3 beta. Muy bien, acá podemos utilizar el teorema 1. Por el teorema 1, teorema de la carterita, ¿cómo sería? M más 90, M más 90 es igual a ¿quién? Es igual a 90 más 3 beta. Mira, de lo que no tenía forma, prolongaste y ya tiene forma y ya estás aplicando una figura ya conocida. ¿No? Muy bien. Aquí, ¿qué hacemos? Muy bien, cancelamos 90 y 90, eso está muy bien. Cancelamos, ¿cierto o no? Sí, cancelamos. Y una vez que se ha cancelado, M es igual a ¿cuánto? M viene a ser igual a ¿cuánto? A 3, a 3. ¿A 3 qué? A 3 beta, ¿no? Muy bien, acá se canceló. Muy bien, ahí está. Y M vale 3 beta. Eso está perfecto, profesor. Hasta ahí hemos utilizado un teorema en una figura conocida. Pero luego lo que está de color blanco también en esta figura, también es una figura conocida. ¿Cuál, profesor? Fíjate bien. Si tú te fijas bien, te vas a dar cuenta que aquí, ¿ah? Este 100, acá yo observo un 100, puedo seguir prolongando un poquito por aquí. Como profesor, prolongo un poquito. Esta línea voy a prolongar un poquito nada más. ¿Pero para qué? Para que este 100, opuesto por el vértice, pase aquí. Tienes razón, profesor. Y luego, fíjate, te puedes dar cuenta aquí, esta figura que estoy sombreando ya tiene forma de ¿qué? Tiene la forma del teorema 2. Y el teorema 2, a ver, el teorema 2, sí, 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 me recuerdo que es un pescadito chuequito, pero es un pescadito, tiene la forma del pescadito. Las figuras o los teoremas que estudiamos aquí pueden un poquito nomás alargarse, achatarse, pero no pierden su esencia. Entonces se va a cumplir entonces aquí el teorema del pescadito, de forma práctica habíamos dicho. Entonces, acá, en el teorema 2, ¿qué tenemos? En el teorema 2 recordamos que m más n es igual a e más f. En nuestro gráfico sombreado, en nuestro problema, ¿qué podríamos observar? Este E sería como el 100, el F sería como el beta, el M como el M y el N como el 3 beta. A ver, por teorema 2 entonces. Por el teorema 2, el teorema del pescadito, ¿qué sería entonces? La suma de los internos, M más 3 beta, ahí está, ya lo sumamos, es igual a la suma de los dos externos, que sería 100 grados más beta. Ya está. Pero cuando estás aplicando el teorema número 2, te das cuenta que ahí también está M. M. Y justo M ya lo acabas de calcular aquí arriba. El M ya lo puedes calcular tú. ¿Por qué? Porque ya lo habías calculado aquí arriba. Ah, tienes razón, profesor. Entonces, manos a la obra. Lo puedo reemplazar. Ese M lo reemplazo aquí abajo. Rápidamente, ¿a qué es igual ese M? 3 beta. Pero más el otro 3 beta, ¿cierto? ¿Sería cuánto? ¿Cierto? Más el otro 3 beta sería igual a 100 más beta. Ah, entonces tendríamos acá qué cosa? 3 más 3, 6 beta. En el otro lado tendríamos un beta. Ese beta pasa a restar a 6 beta. 5 beta es igual a 100. Si 5 beta es igual a 100, por lo tanto 5 pasa a dividir al 100, beta vale 20 grados. Si beta vale 20 grados, ya pues, justo nos estaban pidiendo algo de beta. ¿Qué me pedían de beta? El complemento de beta. Ah, pero yo te dije que cuando tú eh, leas en un enunciado el complemento, primero colocas 90 y luego le restas el ángulo. ¿A qué te refieres? Ahí está, pues. El complemento de beta, ahí también el complemento de beta. ¿Qué había dicho yo? Ah, sí, profe. Si yo tengo el C de complemento, primero coloco 90 y luego le resto pues el ángulo beta. Pero ¿quién es beta? Ah, ya, pues ya nosotros hemos calculado beta. ¿Sí? Sí, 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 profesor. ¿Cuánto vale beta? Ya pues ahí está. ¿Beta cuánto viene a ser? Beta viene a ser pues precisamente 20. No, sería 90 menos 20, 90 menos 20, que sería igual. Ah, ya, profesor. Acá sería la respuesta. El complemento de beta sería 70. Clave E. La clave E, muchachos. Muy bien. Así es como debemos de atacar este tipo de ejercicios. Muy bien, profesor. Entonces, ahora sí, eso sería el problema número, en este caso, ya sería el problema número 2. Pasamos ahora rápidamente al problema número 3. ¿Ya, chicos?
Muy bien, problema número 3. Ahí está, muy bien. Vamos a leer juntos el problema 3. Mira lo que dice. Si dos lados de un triángulo miden 21 y 29 centímetros, calcule el mínimo valor entero de su perímetro. Repito, si dos de los lados de un triángulo miden 21 y 29, calcule el mínimo valor entero de su perímetro. Ah, ya. ¿Yo qué cosa te dije, cierto, en la parte teórica? Que cuando tú leas un ejercicio donde te piden el mínimo valor entero, el máximo valor entero de un lado principalmente, entonces ahí la sugerencia es que nosotros también utilicemos teoremas con desigualdades, ¿no? Cuando digo con desigualdades me refiero a los que utilizan la simbología mayor que menor que. Estamos hablando del teorema de existencia. ¿Ah? Muy bien, eso lo dijimos cuando rápidamente leemos un enunciado. Es una sugerencia utilizada. ¿Ya? Por ejemplo, graficamos lo que me indican por aquí. Me hablan, ¿cierto? Que dos de los lados de un triángulo miden 21 y 29 centímetros. ¿Y qué cosa me piden? Ah, nos piden el mínimo valor entero, pero del perímetro. ¿Y qué cosa es el perímetro? El perímetro es la suma de las longitudes de sus lados. Ah, ya, entonces, muy bien. Sabemos nosotros que el perímetro, me faltaría un lado, ¿no? Ese lado le voy a llamar X, por ejemplo. Si a ese lado le llamo X, ahora ya tendría completo los tres lados para poder hallar el perímetro. El perímetro no es otra cosa que la suma de las longitudes de sus lados. Pero este perímetro me dicen que tiene que ser el mínimo valor entero. Ah, valor entero no puede ser decimal, nada por el estilo. Entero me dice. Muy bien, entonces, si yo quiero que este perímetro, ¿cierto? Sumando 21 más 29 sería 50. 50 más X, ahí está. Ese sería el perímetro de este triángulo. Pero como a mí me piden que el perímetro sea mínimo valor entero, entonces si yo quiero que este perímetro sea mínimo valor entero, entonces aquí X tiene que ser el menor posible. A mí me conviene que X sea el menor posible. ¿Para qué? Para que me dé el mínimo valor entero del perímetro. X tiene que ser el mínimo valor entero, ¿no? O sea, tiene que ser lo menos posible, ¿no? Muy bien. Para eso, escuchando, leyendo nada más el problema, calcule el mínimo valor entero del perímetro. Y como el perímetro involucra longitudes de lados, ahí pues quien relaciona longitudes de lados es el teorema de existencia. Recordemos el teorema de existencia, ¿no? Teniendo en cuenta que A es mayor que B y mayor que C, si tomamos uno de sus lados, en este caso C, uno de sus lados está comprendido entre la diferencia de los otros dos y la suma de los mismos. O sea, ese lado C es mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los mismos, ¿no? Acá forma práctica he colocado con letritas. Mira. Cualquier lado, en este caso A, B, C, yo coloqué C, es mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma de los mismos. Entonces aquí, gracias a leer también esa palabrita mágica, ¿cierto? Gracias a leer esa palabrita mágica. ¿Que cuál era, profesor? Claro, pues, ¿era qué cosa? El mínimo valor entero. Eso me motiva rápidamente a utilizar el teorema, ¿qué cosa? El teorema de existencia, ¿no? Para encontrar el mínimo valor entero. A ver, entonces sabemos que no, para hallar el mínimo valor entero, eso depende de X. Por lo tanto, X sería mayor que la resta de los otros dos lados, 29 menos 21. La resta de mayor a menor, pero eso sería menor que la suma de los mismos, 29 más 21. Por lo tanto, aquí 29 menos 21 restamos y 29 más 21 sumamos. Acá sería, X sería mayor que 8, pero menor que 50. Una pregunta, si X es mayor que 8, pero menor que 50, ¿qué valores puede tomar? Ah, si es mayor que 8, puede ser 9, 10, ¿hasta dónde? Menor que 50, o sea, hasta 49 nada más sería, ¿no? Entonces, mayor que 8, 9, 10, hasta menor que 50, 49. Como yo quiero que el perímetro sea el mínimo,
Entonces yo debo de elegir aquí o tomar el mínimo valor entero. Entonces el x mínimo tiene que ser 9. ¿Por qué tiene que ser x9? Para que sea el menor perímetro posible. Finalmente, este x9 yo lo puedo reemplazar en el perímetro. Perímetro, otra vez que era 50 más x. Si yo quiero que el perímetro sea mínimo, x tiene que ser mínimo, o sea, tiene que ser 9. Y 50 más 9 es 59. Profe, acá has puesto 2p mínimo. Ah, ya. Cuando tú leas el término perímetro, también se le representa por la letra o por el símbolo 2p. 2p representa perímetro. El perímetro mínimo sería 59. Esta sería una forma de resolver este ejercicio. Es una forma. Y lo hermoso de la geometría, te había dicho, que yo puedo resolver por varios métodos, siempre y cuando me lleve a la misma respuesta, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero siempre indicamos también las formas, las cuales pues te pueden ayudar a atacar de manera directa o rápida este ejercicio. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos otra forma de solucionar. A ver, vamos a pasar entonces a esta parte. A ver, ¿me ayudas por aquí? Muy bien, es el mismo ejercicio, ¿eh? Ojo, ¿qué es eso? Entonces, estamos en la 3, sí es el mismo, pero voy a indicar otra forma de resolver. Ojo, es el mismo ejercicio, ¿eh? Ahí, mira, a ver, vamos a ver. Allá, bien, lo mismo, si dos de los lados de un triángulo miden 21 y 29, calcule el mínimo valor entero de su perímetro. Como a nosotros nos piden el mínimo valor entero del perímetro, o sea, ya la palabrita mágica, ya se ha escuchado la palabrita mágica, ¿cuál era esa palabrita mágica? Sabemos que era el mínimo valor entero, ¿no? Muy bien. Eso ya nos daba la idea de utilizar qué cosa, el teorema de existencia. Muy bien. A ver, si colocamos vértices aquí, por ejemplo, acá, y a este tercer lado le voy a llamar A. Le voy a llamar A este tercer lado. Sí, muy bien, no hay problema. Por lo tanto, a nosotros lo que nos piden es ese perímetro, ¿no? El perímetro que está simbolizado por 2P sería 21 más 29 más A. Sumo esto, el perímetro representado por 2P es igual a 50 más 2A. Muy bien, ahí está. Quiere decir que a mí me piden el perímetro, pero tiene que ser mínimo. Pero este perímetro es igual a 50 más A. Ya lo sumamos. Es igual a 50 más A. Quiere decir que aquí este perímetro, me piden este perímetro que es 50 más A, tiene que ser mínimo. Por lo tanto, utilizando nuevamente el teorema de existencia, que ya lo recordamos por aquí, entonces sabemos que A sería mayor que la resta de los otros dos lados, pero menor que la suma de los mismos. Ahí restando rápidamente, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Que A sería mayor que 8, pero menor que 50. Pero ahora, lo nuevo, la otra forma de resolver aparece recién aquí. ¿En qué? En que nosotros a este A yo le puedo dar la forma del perímetro, porque el perímetro sabemos que es 50 más A. Por lo tanto, yo podría aquí, ¿qué cosa? A estos tres términos, 8A y 50, sumarle, por ejemplo. ¿Qué cosa? Sumarle 50. 8 más 50, ya. A más 50, ya. 50 más 50, ya, le hemos sumado. ¿Para qué, profesor? Porque en la parte central ya tendrías A más 50. ¿Y qué cosa es A más 50? A más 50 es 2P. ¿Y qué cosa era 2P? 2P es el símbolo de perímetro. O sea que el perímetro, ahí está, A más 50 es el perímetro 2P. Y ese perímetro es mayor que 58, pero menor que 100. Ah, ya. O sea, quiere decir que si el perímetro es mayor que 58, entonces puede ser 59, sí. Y justo 59 es el mínimo. Es el mínimo y es lo que te pido. Entonces, quiere decir que otra forma de resolver básicamente radica en observar esta parte sobre todo. ¿Ah? Sobre todo esta parte, de sumar y darle la forma. Esta parte sería lo nuevo, ¿no? Ahí está. Algunos quizás lo han hecho así también. ¿Ah? Muy bien. Es básicamente otro apoyo también, otra forma de resolver. Muy bien. Ahora pasamos al problema número 4, muchachos. Pasamos rápidamente al problema número 4. Muy bien, ahí sería la clave C, ¿no? Problema 4, mira lo que me dice. Vamos a leer juntos el problema número 4.
En el gráfico adjunto, ¿qué cosa me dice? ¿Ah? Ah, ya, acá me dice, mira, ahí está, lo hemos copiado otra vez. Beta más phi es igual a 180 y me piden calcular phi. Ah, interesante, ¿eh? No te olvides, ¿eh? Beta más phi es 180, calcule phi. Y ahí me dan una figura. Y esa figura, una pregunta, ¿esa figura es una figura conocida? ¿Es una figura que hayamos estudiado en el gráfico como una propiedad así directa? No, no es una propiedad directa. ¿Y qué cosa te dije yo en la parte teórica? Cuando tú tengas figuras deformes, o sea, que no tienen forma de lo estudiado, entonces, ¿qué hacemos nosotros con esas figuras que no tienen forma de lo estudiado para que tengan forma de lo que sí hemos estudiado? Ahí utilizamos un método práctico que es el de prolongar. Vamos a prolongar los segmentos de esa figura para poder darle forma, para que aparezcan las formas conocidas y poder aplicarlas y llegar a mi respuesta, que es calcular phi. Nos damos cuenta que aquí hay un dato, que beta más phi es 180. ¿Eso qué cosa quiere decir? Entonces tú sabes ahí, que, y se entiende también, que si yo encuentro el valor de beta, si yo encuentro cuánto vale beta, ya tengo el valor de phi. Porque, por ejemplo, un ejemplo nada más, no es la respuesta. Si beta fuese 100, 100 más phi es 180. Entonces este 100 pasa a restar, phi vale 80. O sea, necesitas beta necesariamente para hallar qué cosa, para hallar lo que te piden, que es phi, que es phi. Entonces. Muy bien, eso es cierto. ¿Ya muchachos? Muy bien. ¿Qué hacemos allá? Entonces ya te había indicado por aquí, ¿no? Ya te había indicado más o menos que a nosotros aquí nos piden phi. ¿Qué hacemos? Allá, colocar el dato que beta más phi es 180. Pero ¿qué más? Ah, como esta figura no tiene forma de lo estudiado, entonces utilizamos la prolongación. Prolongamos. ¿Pero qué vamos a prolongar, profesor? Ah, vamos a prolongar esta línea, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo prolongo? No es la única. ¿Qué pasa si prolongo también esta línea? Y dime, a prolongar esas dos, ¿acaso no se forma una figura conocida? Ah, verdad, profe, tiene razón. O sea, cuando una figura no tiene forma, prolongo para darle forma de una figura ya conocida. Claro. Y mira, ¿qué puedes observar aquí? ¿Acaso esa figura no es conocida? Sí, profesor, es el boomerang, tienes razón. Pero en este boomerang, acá arriba te falta un ángulo, profe. Ya sé que me falta un ángulo. Ese ángulo yo lo puedo representar también por un valor, ¿o no? Sí, se puede representar por un valor. ¿Qué más? Ah, yo le puedo llamar, por ejemplo, alfa. Llámale alfa, por ejemplo. Está bien, profesor, lo vamos a llamar alfa. ¿Qué más? Muy bien. Y tú sabes muy bien que aquí, rápidamente, debo recordar algunos teoremas, por ejemplo. Algunos teoremas. Por ejemplo, uno de ellos es el teorema, fíjate el teorema 2, por ejemplo. En el teorema 2 es el boomerang. ¿Qué cosa se cumple en el boomerang? Que el ángulo exterior, y es igual a alfa más beta más omega. Eso estoy recordando aquí en el teorema. Pero en nuestro gráfico, aquí tengo un boomerang, ¿sí? En este boomerang, ¿qué cosa se cumpliría? Pero de mi gráfico, el boomerang sombreado. En el boomerang sombreado, ¿qué cosa se cumpliría? Por teorema 2, ese ángulo exterior, que sería phi, sería igual a ¿qué? A la suma de los ángulos interiores, que sería beta más alfa más beta más alfa más beta. O sea que aquí sería phi más, phi sería igual a 2 beta más alfa, ¿sí? ¿Eso está bien? Eso está bien, muy bien, eso está bien. O sea, quiere decir que acá sumando beta más beta, 2 beta más alfa. Quiere decir que phi es igual a 2 beta más alfa. Eso le voy a llamar mi primera ecuación. ¿Por qué? Ahí está, que me espere un ratito. Ya que me espere un ratito. ¿Por qué? Porque a mí me piden phi y hasta ahí es lo único que he obtenido de ese gráfico. Pero como aquí hay un dato y el dato no es para mirar, es para usar el dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice el dato? El dato me dice aquí que beta más phi es 180. O sea, donde yo vea phi, entonces le falta un beta para que sume 180. Y justo acá yo veo un phi. Como él viene a ser un phi, ¿cierto? ¿No acá? Veo un phi. Sí, profesor, sí, 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 yo lo vi. Ahí está. Como tú ves acá un phi, pero acá al otro lado también veo un phi. Acá también veo un phi. Ah,
Pero no te olvides que sobre esta línea, prolongación, sobre esta línea que se ha prolongado, nosotros podemos observar rápidamente que este ángulo que está aquí al costado del phi, sí se conoce. ¿Por qué? Porque phi más ese ángulo te da 180. ¿Y quién es ese ángulo? Ese ángulo necesariamente es beta. ¿Y por qué? Por el dato, pues porque beta más phi es 180. Este ángulo entonces necesariamente, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser beta. Ah, ¿verdad, profe? Sí. Y en esta figura, te puedes dar cuenta, en esta figura, aquí, fíjate aquí, este ángulo, si él es phi, este ángulo, ¿quién es? Él es beta. ¿Pero por qué, profesor? Por el dato. Beta más phi es 180. Acá puedes recordar el teorema 1. En el teorema 1, sobre una misma recta, la suma de estos ángulos tiene que sumar 180. Ah, tiene razón, profesor. Entonces sí cumple, pues, sí cumple. La suma de sus medidas es 180. Acá en el otro también, si él es phi, él también tiene que ser beta. Tiene que ser beta también. Ahí está. ¿Por qué? Porque por dato suman 180. Y ya con eso, ya con utilizar el dato de manera adecuada, y observa este otro boomerang que está de color marroncito, podríamos decir, vamos a aplicar nuevamente aquí. Muy bien, ahí está. Lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo. ¿Cómo sería por acá? Rápidamente, ¿no? Que podríamos aplicar que alfa aquí, alfa es igual a quién? A beta más beta más beta. O sea, quiere decir qué cosa? Que alfa es igual a quién? A beta más beta más beta. Ah, ya, profesor. Sí, tiene razón. Es decir, que aquí alfa es igual a 3 beta. Alfa es igual, ¿qué cosa? A 3 beta. Muy bien. De todas maneras, ha sido muy útil lo que hemos utilizado. Todo eso se ha utilizado aquí. Ya con eso, chicos, como alfa es igual a 3 beta, rápidamente, ¿qué podemos decir? Reemplazamos. Como alfa es igual a 3 beta, ya. Y además también, tú sabes que aquí phi, date cuenta, phi a qué era igual, ¿te acuerdas? Sí, profesor, sí me recuerdo. Ajá, ahí tú sabes muy bien, ¿cierto? Que este phi era igual a 2 beta más alfa. ¿Dónde está eso? Ahí está. Este phi es igual a 2 beta más quién? Más alfa. Pero alfa, ¿cuánto mide? Ah, profe, yo me estoy dando cuenta de que alfa mide qué cosa? 3 beta. Por lo tanto, aquí ya se reemplazó 3 beta. Quiere decir entonces que phi es igual a 2 beta más 3 beta. O sea, sería igual a ¿cuánto? A 5 beta. Eso es lo que debemos nosotros tener presente. Muy bien, profesor. ¿Qué más? Pero sabemos que en el dato sabemos que beta más phi es 180. Claro, pues, ¿te acuerdas? Aquí habíamos indicado de que beta más phi es igual a 180 grados. Por lo tanto, reemplazamos nada más, ¿no? Como beta, o mejor, como beta más phi es 180, reemplazo el valor de phi. Pues, phi vale 5 beta. O sea, sería beta más 5 beta, 6 beta es igual a 180, entonces beta vale 30. Pero si beta vale 30, entonces quiere decir que phi vale 150. ¿Por qué? Porque no te olvides, si beta aquí vale 30 grados, con phi suman 180 por el dato. Por lo tanto, quiere decir que phi vale 150, la clave sería la clave E. La clave E. Muy bien, muchachos. Esa sería la respuesta de nuestro ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? También podemos indicar también para este problema número 4, ¿cierto? ¿Qué cosa, profesor? Otra solución, otra forma de resolver el problema 4. A ver, ¿cuál sería, profe? Profe, acá es el mismo problema 4, otra forma. Mira. Beta más phi es igual a 180, calcule phi. Como es una figura deforme, o sea, no tiene forma, entonces nosotros debemos darle la forma de una figura conocida. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Qué cosa tienes aquí, muchachos? He copiado la misma figurita, ¿cierto? A nosotros nos piden phi. Como en el dato me dicen que beta más phi es 180, bueno, para desarrollarlo de otra forma vamos a colocar vértices aquí en este gráfico, pero también vamos a prolongar. ¿Por qué vamos a prolongar? Como la figura no tiene forma, prolongo para que tenga forma de figuras conocidas. Ya, por ejemplo, prolongo aquí. Prolongamos. Ahí está. Mira la figura. He prolongado. Y luego de haber prolongado, ¿qué cosa te das cuenta? Te das cuenta que he formado triángulos. ¿Sí? He formado triángulos. ¿Cuáles, profesor?
Mira, pues acá, por ejemplo, te puedes dar cuenta rápidamente que como beta más phi es igual a 100, es igual a 180, sí, profesor, eso tú recuerdas, ¿sí o no? ¿Qué cosa, profesor? Tú recuerdas este dato. Mira, mira acá, mira acá, mira. Beta más phi es igual a 180. ¿Eso qué quiere decir? Ah, ya, eso quiere decir que donde yo vea phi, entonces le sumo beta para que sea 180. Tú te puedes dar cuenta que aquí yo tengo phi. Quiere decir que este ángulo viene a ser beta. ¿Y por qué, profesora? Porque por dato, estos dos ángulos tienen que sumar 180. Tiene razón. Y lo mismo ocurre aquí también, lo mismo ocurre aquí también, y lo mismo ocurre aquí también. ¿Cierto? Ahí está, lo mismo ocurre aquí. Acá esta medida tiene que ser beta, aquí también esta medida tiene que ser beta. Ah, qué interesante, profesor. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, continuamos por aquí. A ver, ajá, ahí está, beta, beta, beta. Es por eso que esos ángulos son beta. Pero también hay que recordar, ¿no?, que un teorema importante es que la suma de dos ángulos internos me da el externo, o lo contrario, ¿no? El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos. Eso yo lo voy a aplicar aquí en beta, 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 beta. Ahí veo tres triángulos que tienen beta, beta. La suma de dos internos me da el externo. Es decir, en estos triángulos, la suma de dos ángulos internos, beta más beta, me da el externo, 2 beta. Ahí está, ya está. Beta más beta, 2 beta. Acá, beta más beta, 2 beta. Acá, beta más beta, 2 beta. Y mira, ya has formado un triángulo. Y en ese triángulo, la suma de ángulos internos, ¿cuánto viene a ser? ¿Ah? En el triángulo de blanco, teorema fundamental. Ah, ya, en el triángulo PQR, la suma de esos 2 beta más 2 beta más 2 beta es igual a 180. 6 beta es igual a 180. ¿Y cuánto vale beta? Beta vale 30. Pero a ti no te piden beta, te piden phi. Pero por dato, nuevamente, como beta más phi es 180, sabemos que, como por dato, reemplazas beta, que viene a ser ¿cuánto? Viene a ser 30 grados, más phi igual a 180. Y de la misma forma aquí también phi vale 150. La clave sería la E. Mira, otra forma de resolver. Qué hermoso la geometría, ¿no? ¿Cierto? También es válido. Y quizás puedan haber más métodos de solución, pero al final me va a dar phi 150. Muy bien, hasta ahí dejamos el problema número 4. Pasamos ahora con el problema número 5. Mira lo que dice el problema 5, jóvenes estudiantes. A partir del gráfico mostrado, calcule alfa más beta, mis. Calcule alfa más beta. ¿Dónde está alfa? Alfa está por aquí. Beta, ¿dónde está? Está por aquí. Pero dime, ¿esa figura es una figura conocida? ¿Es una figura conocida en lo estudiado? ¿Así como está? No. Entonces, cuando tú veas figuras que no tienen forma conocida, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Lo que tú tienes que hacer es darle forma, pero de figuras conocidas. ¿Pero a través de qué? A través de prolongar los segmentos, ¿cierto? Algunos segmentos que la conforman. Entonces aquí copio nuevamente con colorcito, ahí está, se ve bonito. ¿Y qué hacemos? Prolongamos. Como a nosotros, no te olvides. Siempre es importante que el joven estudiante no se olvide lo que le piden calcular, que es alfa más beta. Porque si no sabemos lo que vamos a calcular, vamos a divagar en el problema. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a prolongar. ¿Pero qué vamos a prolongar? Ah, ya. Cuando tú prolongues y des forma a esta figura, entonces hay muchas maneras, y de todas ellas te va a salir la respuesta. A ver, vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, voy a prolongar esta línea. Prolongo. Prolongo también por aquí. Voy a prolongar esta línea. A ver, prolongo también por aquí. Ahí está. Se ha prolongado, mira. Ahí está, hemos prolongado. ¿Tiene alguna forma? Sí, sí hay una forma ya, mira. Acá yo veo, ¿qué cosa? Una mariposa, mira. ¿Sí o no? Ahí ves una mariposa. Sí, 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 ¿verdad, no? Ahí está una mariposa, ¿ves? De lo que no tenía forma, ahora ya tiene forma. ¿Qué más, profesor? Prolonga aquí también. Un poquito prolonga. ¿Qué más, profesor? Aquí también prolonga. Pues. Prolonga, prolonga. Ahí está. Y dime, al prolongar aquí también, ¿acaso no te das cuenta de otra forma? Sí, todo lo que está de rojo se parece a un pececito, ¿no? Un pescadito, todo lo que está de rojo. Las líneas de color de rojo me dan ahí el teorema del pescadito. ¿Cierto? Muy bien, ahí está.
Entonces, efectivamente, la vamos a sombrear esa figurita y nos damos cuenta, ¿qué cosa? De que como este ángulo no se conoce, este ángulo que está aquí no se conoce, por lo tanto, a lo que no se conoce tú lo representas por un valor. Le voy a llamar beta, por ejemplo, aquí, y aquí al otro también no se conoce, le voy a llamar n, por ejemplo. N le voy a llamar, ¿ya? Aquí n, acá n. ¿Por qué? Porque luego, ahora sí, hay que recordar, el teorema número 1 es el teorema del pescadito y el teorema número 2, el teorema del ángulo exterior en el triángulo. ¿Qué hacemos entonces? Allá, rápidamente, por teorema 1 del pescadito. ¿Qué cosa se cumple en el pescadito? Pero en nuestro gráfico ya directo. Sería en el pescadito la suma de los dos ángulos externos, alfa más beta, es igual a la suma de los dos ángulos internos, m más n. Eso está muy bien. Eso se va a llamar relación 1. Relación 1 o ecuación número 1. ¿Qué más, profesor? Acá. Fíjate aquí en mi gráfico, he sombreado una partecita aquí, en donde rápidamente voy a utilizar el teorema número 2. ¿Por qué? Porque la figura sombreada de Celestito es un triángulo y el 110 es un ángulo exterior. Pero tú sabes que ese ángulo exterior se conoce sumando los dos ángulos interiores. O sea que si este ángulo necesariamente tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque 50 más el otro interno me da un ángulo externo que es 110. Sería 60. Porque 50 más 60 es 110. Eso está muy bien, profesor. Muy bien. ¿Y luego qué más? Este 60, opuesto por el vértice, también es 60 por aquí. Ahí está, mira. Como él viene a ser 60 grados, sigue, acá abajo tiene que ser 90, allá, entonces n, ya puedo calcular n, ¿sí? Entonces, por teorema 2, rápidamente yo puedo trabajar aquí. ¿Qué cosa? Allá, en este triángulo, si tú te das cuenta, acá, yo también lo puedo trabajar así, no hay problema. En este triángulo, n más 60 es igual a 90. ¿Por qué? Porque el 90 es el ángulo exterior. Como 90 es el ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores. 60 más n, o n más 60 es igual a 90. Ahí el 60 pasará a restar, encontramos que n vale 30. Muy bien, continuamos. Luego con ello también me voy a dar cuenta, acá hay otra figurita, en este triángulo también sombreado. Como n es 20, ¿cierto? Acá el externo es 90, se entiende que ese ángulo necesariamente es 70. ¿Por qué 70? Porque 70 más 20 me da el externo que es 90. La suma de dos internos me da el externo. Ese es teorema 2 también. ¿Ya? Muy bien. Y creo que ya hasta ahí el ejercicio ya sale, porque como este ángulo que está aquí es 70, por ángulo opuesto por el vértice, él también vale 70. Y ahora, si él es 70, en este triángulo pequeño que tenemos aquí, estoy delimitando con mi cursor, 70 más m me da 150, ¿sí o no? Ajá. O sea, m más 70 es igual a 150. La suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. M más 70 es igual a 150. Eso quiere decir que m vale 80. ¿Por qué? Porque 80 más 70 es 150. Ahí está, m vale 80. ¿Qué más, profesor? También, y rápidamente, tranquilamente ya podemos utilizar ¿qué cosa? Ya podemos reemplazar, ¿cierto? En la ecuación número 1. Como ya tengo el valor de n y ya tengo el valor de m, lo reemplazo. Alfa más beta sería igual a quién? A m, que sería 30, y en este caso, m, que sería 80. N que vale 30 y m que vale 80. La suma sería 110. La solución del problema. La C de casa, la C de coronavirus, la C de cuarentena. Muy bien, muchachos. Esa sería la respuesta. Problema número 6. Problema número 6. A ver, ¿qué es lo que me dice el problema número 6? Vamos a leer el problema. Mira, en el siguiente gráfico, AB es igual a 22 y omega más teta es igual a 180. Calcule el mínimo valor entero de BC. Calcule el mínimo valor entero de BC. Ya. Tú rápidamente, con leer, básicamente con leer, te das cuenta que está la palabrita mágica. ¿Cuál? Calcule el mínimo valor entero de BC. ¿Qué cosa te dije? Cuando a ti te piden mínimo valor entero, máximo valor entero, ya sea
de un lado o de un ángulo, ¿cierto? Entonces, eso significa que ahí vamos a utilizar esos teoremas que específicamente sirven para máximos y mínimos valores enteros. Esos son el teorema de existencia y el teorema de correspondencia. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces, rápidamente por aquí. Copiamos la figura y ¿qué digo? Allá, decimos acá rápidamente. AB vale 22, ya está el dato. AB vale 22, está aquí. ¿Qué más? Dato. El dato dice que omega más teta es igual a 180. Muy bien. Y me piden el mínimo valor entero de BC. Entonces, vamos a llamarle X. Por lo tanto, a mí me piden qué cosa? X, pero que sea el mínimo entero. El mínimo entero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? De todas maneras, tenemos que utilizar, ¿qué cosa? Ese dato que me dice que omega más teta es 180. O sea, de todas maneras, no puedes resolver un problema sin dejar de dar el dato. ¿Ya? Muy bien, porque está estructurado el problema. El problema está estructurado para poder utilizar. Entonces, yo me doy cuenta que aquí X, que es lo que me piden, su mínimo valor entero, está en el triángulo ABC. En el triángulo ABC. Pero en el triángulo ABC tenemos también otro lado que es 22 y opuesto al ángulo X tengo un ángulo omega. Y ese ángulo omega justo es el que está en el dato también. Entonces acá en este triángulo ABC yo tengo longitudes, incluyendo la incógnita, longitudes, y también tengo un ángulo conocido. ¿Qué teorema relaciona o vincula longitudes de lados y ángulos? Ahí hay que recordar el teorema de correspondencia, ¿no? Teorema de correspondencia. ¿Te acuerdas lo que decía? A mayor lado se opone, ¿cierto qué cosa? Mayor ángulo. A menor lado se opone menor. Menor lado se opone menor ángulo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a este ángulo, como no lo conozco y me gustaría conocerlo para que ya más o menos tener la idea de aplicar ese teorema llamado el teorema de correspondencia? Si a este ángulo yo le llamo beta, porque no conozco, le llamo beta, le doy un nombre, beta, opuesto por el vértice, ¿cierto? Acá también tendríamos, ¿no? Él es beta, y opuesto por el vértice, él también es beta. ¿Qué más, profesor? Yo sé que aquí rápidamente que omega más teta es 180. Por lo tanto, aquí yo solamente tengo teta. O sea, quiere decir que si yo prolongo un poquito esta línea, este segmento, prolongo, si él es teta, necesariamente este ángulo que está aquí viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser omega. ¿Y por qué, profe? Ah, ya. Como está en una misma línea, esos dos medidas tienen que sumar 180. Y efectivamente suman 180. Teta más omega 180. Ahí está. Del dato. Ya con eso nosotros podemos observar. ¿Qué cosa puedes observar en el triángulo sombreado? En el triángulo sombreado. Acá yo tengo que este ángulo omega es un ángulo externo, ¿cierto? Y el ángulo beta en ese triángulo sombreado es un ángulo interno. ¿Cuál de esos ángulos será mayor? ¿El omega o el beta? Lógico, profe, que el omega. ¿Y por qué? Porque el omega es un ángulo exterior. Y tú sabes que el ángulo exterior es la suma de dos ángulos interiores. Es la suma de dos ángulos interiores. Quiere decir que comparándolo nada más las medidas, se entiende que omega es mayor que beta. Ah, o sea que acá rápidamente se ve esa figurita, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un ángulo externo A y un ángulo interno B, beta. Por lo tanto, el ángulo externo A es mayor que el ángulo interno B. Se nota. Entonces, de la figura sombreada podríamos decir qué cosa, de que omega es mayor que beta. Aquí está, justo acá, gracias a observar, básicamente con observar, tienes qué cosa, que omega es mayor que beta. Ahí está. Omega es mayor, ojo, que beta. Ya está. O lo contrario, ¿no? Beta es menor que omega. No hay problema. ¿Y eso para qué me sirve? Ese gráfico, esa idea, ¿para qué me sirve? Te sirve de mucho. ¿Por qué, profesor? Me sirve de mucho porque rápidamente en el gráfico, en el triángulo sombreado, o mejor dicho, en el triángulo de color blanco, ahí está, de blanco, donde está X22 y donde está también beta y omega, ahí tenemos
dos lados y tenemos dos ángulos. ¿Qué teorema vincula lados y ángulos? Es el teorema de correspondencia. Justo acá, en el teorema 1, hago recordar. ¿Qué pasa si alfa es mayor que omega? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Alfa, o mejor dicho, omega es mayor que alfa. Ahí está. A ver, ahí está. Vamos a resaltar aquí. Lo vamos a arrastrar. ¿Qué ocurre si alfa es mayor que omega? ¿Qué pasará? A ver, ¿me ayudas por aquí? ¿Qué cosa estás haciendo, profesor? Esto que está aquí. Quiero que veas esto. Mira. Ahí está. Como omega es mayor que alfa, entonces rápidamente nosotros, ¿qué podríamos decir? Que a mayor ángulo, en este caso omega, ¿cierto? ¿Cierto? Se le opone mayor lado. Y a menor ángulo en este caso alfa, se le opone menor lado. Por lo tanto, ¿quién sería el ángulo mayor? Omega. Omega es mayor. Por lo tanto, opuesto a él se le opone el mayor lado. D. Entonces quiere decir que D es mayor que el otro lado A. ¿Por qué? Por el teorema de correspondencia. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, rápidamente, por el teorema 1 de correspondencia, podemos indicar rápidamente que, como ya se sabe aquí, en el triángulo ABC, fíjate el triángulo ABC, en el triángulo ABC, ¿quién es mayor de los ángulos? ¿Omega o beta? Ah, ya. De lo que hemos calculado arriba, lo bajo nada más. Omega, que está a la derecha, es mayor que beta. Por lo tanto, como omega es mayor que beta, eso quiere decir que a mayor lado, ¿cierto? A mayor lado se le opone ¿quién? El mayor lado. A menor ángulo se le opone el menor lado. Ahí está. Entonces, aquí rápidamente, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar esto. Ahí está, ¿ves? Como omega es el mayor lado, por lo tanto, quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir que aquí se le pone el mayor lado, o sea, X. Y beta, que es el menor ángulo, se le pone el menor lado. Ahí está, 22. X es mayor que 22. Una pregunta, si X es mayor que 22, ¿qué valores puede tomar en este caso X? Ah, tiene razón. X sería pues 23, 24, 25 y así, profe. ¿Hasta cuánto? Ah, fíjate qué es lo que te piden. El mínimo valor entero de X, o sea, 23. Respuesta 23 entonces, chicos. Muy bien. La clave E sería la respuesta. Muy bien. Vamos ahora a resolver el problema. Vamos a resolver rápidamente el problema número 7. El problema número 7 lo vamos a resolver así. En el gráfico, me dicen, ojo, en el gráfico, la medida del ángulo AOC es igual a 120 grados. Hay el menor valor entero de X. Acá me dice que, a ver, vamos a copiar nuevamente. Ahí está, con colorcito, muy bien. Me dicen que la medida del ángulo AOC dice que por dato es 120. Y según ello, nos piden el menor valor entero de X. Allá, ¿quién es 120? Ah, ya, profesor, todo esto es 120. Eso es dato. ¿Qué más, profesor? Ah, ya. También nosotros podemos indicar qué cosa. Que aquí, rápidamente, ¿no? Que como todo este ángulo viene a ser 120, la suma de sus medidas es 120. El ángulo de rojito, que sería 2x menos 4y, más el ángulo de azul, que sería x más 3y, esa suma me tiene que dar 120. ¿Qué podemos hacer aquí? Rápidamente, 2x más x, 3x, menos 4y más 3y, ajá, sería menos y. 3x menos y sería igual a 120. ¿No? Muy bien. Muy bien, si 3x menos y es igual a 120, entonces aquí yo puedo despejar también y, ¿sí o no? Porque este y que está restando al otro lado pasa positivo y este 120 pasa a restar a 3x. Quiere decir que y es igual a 3x menos 120. Profe, una pregunta, ¿pero por qué has despejado y? Porque a ti te piden x. Como a ti te piden x, entonces aquí yo despejo y porque y involucra a x. Y sería 3x menos 120. Pero ahora, cuando nosotros hacemos que la suma de 2x menos 4y más x más 3y es igual a 120,
Estamos indicando que estos ángulos existen. Por lo tanto, nunca te olvides que para que un ángulo exista, tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muy bien, como este ángulo es sumado con el otro e igualado a 120, eso quiere decir que existen. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos es mayor que 0. Yo puedo indicar entonces que 2x menos 4y es mayor que 0. ¿Por qué? Porque existe. Pues, ¿no? Entonces yo podría indicar acá en la observación lo mismo. ¿No? Acá, ¿quién es el ángulo mayor? A. ¿Quién es el ángulo menor? B. Eso quiere decir que el ángulo mayor es mayor que el ángulo menor. Muy bien. Eso es lo que también yo podría aplicar. ¿Qué cosa? De esta observación, yo podría indicar qué cosa rápidamente, de que este ángulo 2x menos 4y, si bien es cierto, es mayor que 0 también, pero según la observación que también es importante, también aplicar aquí, este ángulo que sería 2x menos 4y, que podríamos indicar es menor que 120. ¿Es menor o no es menor que 120? Sí, sí es menor que 120. Por lo tanto, aquí ya tenemos ¿qué cosa? Tenemos y. Y tú sabes que cuando tú veas y, rápidamente yo lo puedo reemplazar ¿por quién? Por 3x menos 120. ¿Cómo es eso? A ver, rápidamente aquí, estos tres términos tienen mitad. Mitad. Entonces yo, forma práctica también es esto, 2x mitad sería x, menos 4y mitad, menos 2y, mitad de 120, 60. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Acá tengo que x menos 2y es menor que 60. Rápidamente ahí yo puedo reemplazar. ¿Qué cosa, profesor? Donde vea y lo reemplazo por 3x menos 120. Reemplazamos. X está aquí, x menos 2, 2. Pero ¿quién es y? Donde vea y lo voy a reemplazar por 3x menos 120. Ahí está. Y eso es menor que 60. X menos A. Este, como está, hay un paréntesis, multiplica el primero y multiplica al segundo. Menos 2 por 3x sería menos 6x. Menos 2 por menos 120 más ¿cuánto? Más 240. Ajá, así sería. ¿No? Muy bien, ahí está. Y sumando las x también, x menos 6x, ¿no? Ahí está. Más 240 menor que 60. Acá, las x acá, x menos 6x menos 5x. Al otro lado pasa positivo 5x. Este 60 pasa a restar 240, me quedaría 180. ¿No? ¿No? Entre 5, x sería mayor que 36. Si x es mayor que 36, ¿qué valor mínimo entero puede tomar x? 37. 37 sería el mínimo valor entero, en este caso de x. Muy bien, la clave sería la clave C. Entonces, esa sería la idea. ¿Te das cuenta? La observación me ha sido útil para llegar a mi respuesta. Y, chicos, agradeciéndole a todos ustedes por haber participado, vamos a realizar nuestro ejercicio también número 8. Presta atención que con esto vamos ya a ir culminando nuestro primer reforzamiento que espero que te haya servido. Muy bien, yo sé que sí, todo suma para nuestra preparación. Determine el número de triángulos escalenos, dice el problema 8. Determine el número de triángulos escalenos de perímetro menor que 10, cuyos lados tengan medidas enteras. Basta con leer básicamente esa idea. ¿Cierto? Básicamente con leer la idea de que me dicen acá, determine el número de triángulos escalenos de perímetro menor que 10, cuyos lados tengan medidas enteras, dice. O sea que acá me piden valores enteros. Cuando un problema de triángulo me pidan valores enteros, mínimo, máximo, simplemente valores enteros, ahí tenemos que utilizar el teorema de existencia. ¿Por qué específicamente el teorema de existencia? Porque involucra lados. Ya, pues. Entonces, manos a la obra, manos a la obra. A ver, grafiquemos. A ver. Aquí tengo un triángulo, ¿no? Un triángulo. Pero ojo, este no es cualquier triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? A mí me dicen por dato que el perímetro de este triángulo es menor que 10. O sea, el perímetro, tú sabes que es la suma de la longitud de los lados. A más B más C. ¿Estamos de acuerdo? A más B más C. Ya está, A más B más C.
¿Qué más, profesor? Ahí está, pues, más vemos. Pero por dato te están diciendo que ese perímetro es menor que 10. Ahí está, pues. Esta sería la forma de representar. ¿No? Ahí está con el símbolo, menor que 10. Ahí está. ¿Ves? Muy bien. ¿Qué más? También me indica qué cosa. Me habla de que hay triángulo escaleno. ¿Qué característica tiene el triángulo escaleno? Hay que recordar que el triángulo escaleno, las longitudes de sus lados vienen a ser diferentes. Un triángulo va a ser escaleno cuando la longitud de sus lados vienen a ser diferentes. ¿No? Muy bien, ahí está, diferentes. Diferentes. A diferente de B, A diferente de C, B diferente de S. Muy bien, ahí está. Entonces, para ello, pues, como habla de valores enteros, aquí vamos a utilizar rápidamente el teorema de quién. El teorema de quién vamos a utilizar mucho. ¿Ah? El teorema de quién. Vamos a utilizar el teorema de existencia. Ahí está, el teorema de existencia. Muy bien. Por ejemplo, para estos lados A, B y C, vamos a indicar, por ejemplo, teniendo en cuenta que A es mayor que C, mayor que B, por ejemplo, para poder aplicar el teorema de existencia. Si yo tomo uno de sus lados, en este caso, vamos a tomar, por ejemplo, A. Si yo tomo A, ese lado A tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma de los mismos. Pero esa diferencia tiene que ser, ¿qué cosa? Esa diferencia tiene que ser de mayor a menor. Y como yo no tengo ningún valor de sus lados, pero cuyo perímetro es menor que 10, entonces voy a elegir valores menores, porque llegar a 10 no sería tan complicado. A ver, ¿qué pasa si empezamos porque esos lados sean, por ejemplo, 1, 2 y 3, por ejemplo, consecutivos, ¿no? 1, 2 y 3. Puede ser un caso. A ver, para empezar, si los lados fuesen 1, 2 y 3, ¿el perímetro cuánto es? El perímetro sería 3 más 2, 5, más 1, 6. ¿Es menor que 10? Sí, sí es menor que 10. Estaría bien para tú poder confirmar y afirmar si este triángulo eh, existe y que además también cumple con el dato de que el perímetro es menor que 10, hay que aplicar ahí el teorema de existencia para saber si ese triángulo existe o no. Entonces yo elijo el lado 3 y el lado 3 de ese triángulo de lados 3, 2 y 1 tiene que ser mayor que ¿quién? Mayor que la diferencia de los otros dos. La diferencia sería, en este caso, ¿quién? 2 menos 1. Ahí está, 2 menos 1 es 1. Y es menor que la suma de los otros dos, o sea, de que 2 más 1, 3. Pero acá justo encontramos una incongruencia. ¿Qué cosa? Ah, vemos algo que está fallando aquí en el teorema de existencia si sus lados fuesen 1, 2 y 3. ¿Dónde? De que 3 es mayor que 3. ¿3 es mayor que 3? ¿3 es mayor que...? No, eso es incorrecto. Quiere decir que he aplicado el teorema de existencia, pero aquí, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta de que algo, de una incongruencia, ¿no? Que 3 es mayor que 3. Y sabemos que eso ocurre porque ese triángulo no existe. Ese triángulo no existe. Por lo tanto, ahí, darle valores 1, 2 y 3 está bien. El perímetro es menor que 10, pero ese triángulo no es válido. No existe. A ver, ¿qué pasa si acá voy aumentando los lados? ¿Te parece? El siguiente triángulo va a tener lado 2, el siguiente tendrá lado 3, ¿cierto? El otro tendrá, pues, lado 4. A ver, ¿cómo sería así? Aumentando 1, ¿no? Acá B aumento 1, C aumento 1, A aumento 1. Ya, a ver, suma. 4 más 3, 7, más 2, 9. 9 es menor que 10, sí, hasta ahí cumple el dato, pero para ver si este triángulo existe, entonces aplicamos el teorema de existencia. Por ejemplo, si yo elijo el lado 4, ahí está el lado 4, tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos, o sea, de 3 menos 2, 1. Pero también ese lado 4 es menor que la suma de los mismos, 3 más 2, 5. Ahí está, teorema de existencia. Una pregunta, aquí, ¿estará bien? 5 es mayor que 4, sí, 4 es mayor que 1, sí. Ahí sí está correcto, totalmente correcto. ¿Por qué? Porque los lados 2, 3 y 4 son menores que 10 y además esos lados dan vida a un triángulo que sí existe, ¿no? Porque la relación ahí cumple correctamente.
A ver, vamos a ver otro, vamos a ver. A ver, ahora B le sumo 1, sería el lado 3. A C le sumo 1, 4. A le sumo 1, sería 5. Este triángulo de lados, por ejemplo, a ver, vamos, que sea de lados 5, 4 y 1, por ejemplo. 5, 4 y 1. ¿Te parece? A ver, vamos por partes, a ver. ¿Qué podríamos indicar por aquí? Podríamos indicar también aquí, rápidamente, si tomamos el lado 5, ese lado 5 viene a ser ¿qué cosa? Mayor que la diferencia de los otros dos. 4 menos 1, 3, pero menor que la suma de los mismos, o sea, 4 más 1, 5. Ahí sería ¿qué cosa? Sería incorrecto, porque 5 no es mayor que 5, ¿no? Ahí es incorrecto. ¿Qué te puedes dar cuenta? Aquí te puedes dar cuenta de algo bastante constante. ¿Qué cosa, profesor? Hay que notar que en este último caso, la suma de longitudes de los lados, o sea, del perímetro, como sabemos que es 10 y que por condición también del problema, la suma no debe superar de este valor, no debe superar este valor. Entonces, claro, pues, hasta acá, por ejemplo, A vale 5, C vale 4 y B vale 1. ¿Cuántos suman ahí? Suman 10, pues, ¿no? Pero al aplicar existencia, ese triángulo no existe. Ah, entonces voy aumentando lados, voy aumentando. Pero si vas aumentando de lados, el perímetro, muchachos, el perímetro ya va a ser mayor que 10, pues. Ya no sería necesidad de seguir intentando, porque ya el perímetro va a ser mayor que 10. Por lo tanto, podemos concluir hasta esta etapa colocando valores pequeños que solo existe un triángulo con esa característica. Solo existiría un triángulo con esa característica. Muy bien, muchachos. Entonces, la clave sería la clave A. A, muy bien. A de antídoto. Muy bien. Y con ello también, chicos, nos estaríamos, pues, rápidamente despidiendo, sin antes mencionar que todo este es el resumen teórico que hemos utilizado en nuestro reforzamiento del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos son los teoremas que hemos aplicado. Muy bien. O que debemos también de recordar. Les agradezco por haber participado en este reforzamiento número 1 y espero verlos también más adelante en el reforzamiento número 2, número 3 y así. ¿Ya, muchachos? No se olviden pues que la práctica es importante para poder ir dominando las diversas operaciones, los temas también, las soluciones, las diversas formas de solucionar, que son herramientas que nos van a ayudar a dar un buen examen de admisión. Muy bien, un abrazo para todos ustedes. Cuídense. ¿Ya? Nos vemos, chicos, nos vemos. Cuídense, nos vemos.